Saludos a todos, soy la profesora Patricia Díaz y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. En esta oportunidad estaremos resolviendo la práctica Henkel, compañía anónima, referida al costeo variable y costeo por absorción. Les recuerdo que el enunciado de la práctica y su solución están disponibles en el aula virtual de la asignatura. Vamos a dar lectura al enunciado de la práctica. La empresa manufacturera Henkel, compañía anónima, presenta un proceso de producción homogéneo, continuo y estandarizado, por lo que utiliza un sistema de acumulación de costos por procesos con estándar. Con fines administrativos internos, ha venido valorando su producción con un costeo variable con ajustes de utilidades a finales de cada periodo, que se aplican sobre la base del costeo absorbente. La administración nos presenta a continuación el estado de costos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2000XX. Entonces nos presentan para el periodo actual este estado de costos que observamos que está valorado a costos variables. ¿Cómo lo sabemos? Porque el primer renglón que nos señala este cuadro analítico es costos variables estándares de la producción. Allí nos está indicando que son costos estándar y que son variables. Me los dan para materiales directos, mano de obra directa y carga fabril y me dan el total del periodo. Luego nos relacionan los del final de procesos. Fíjense que no nos hablan del inventario inicial de procesos, nos hablan de la producción del periodo, que corresponde a los 81.740.000, y luego nos desglosan el inventario de final de productos a proceso por elemento de costo. Materiales directos 2.700.000, mano de obra directa 1.170.000 y carga fabril 1.620.000 para un costo total de inventario final de productos en proceso de 5.490.000. ¿De acuerdo? Si tenemos el costo del periodo y el final, fíjense que no nos está dando el inicial, por lo tanto es 0. ¿De acuerdo? Nos dan el inventario final inicial de productos terminados, el final para llegar al costo de ventas estándar. Allí nos están relacionando las variaciones variables. Esas variaciones variables están entre paréntesis, es decir, que están restando el costo de venta estándar. Por lo tanto, son de naturaleza favorable. Para llegar al costo de venta real, ese costo de venta real es variable. ¿Por qué? Porque todos los costos anteriores son variables. Información adicional. La producción no terminada al final del periodo, no terminada al final, se refiere al inventario final de productos en proceso. Estaba conformada por 2.000 unidades transformadas en un 90% para todos los elementos del costo. El siguiente punto de la información adicional, los costos estándar variable unitarios del periodo anterior equivalen al 90% de los costos del periodo actual. El siguiente punto, la empresa planificó sus costos en base a un volumen de 25.000 unidades para este periodo, mientras que la capacidad presupuestada del trimestre o del periodo anterior fue de 27.200 unidades. Ese dato nos está hablando del presupuesto de producción, del periodo actual 25.000 unidades y del periodo anterior 27.200 unidades. Otras erogaciones, si dice otras erogaciones, estos costos que nos están relacionando son reales. Otras erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fueron la carga fabril fija, ya sabemos que es real, de 17 millones, los gastos de administración de 13 millones, allí nos desglosan que el 30% es fijo, quiere decir que el 70% es variable. Los gastos de comercialización variables de manera unitaria 450 bolívares por unidad y en forma total los fijos de 5.600.000.
Las partidas de erogaciones fijas se han mantenido constantes en los últimos periodos. Quiere decir que periodo tras periodo la empresa ha alcanzado unos costos fijos, en el caso de la carga fabril fija real de 17 millones. Importante para el análisis de los costos fijos del periodo anterior. El siguiente punto nos indica que no hubo variación de gasto fijo en el periodo. Recordamos la fórmula de la variación de gasto fijo es igual a la carga fabril real fija menos la carga fabril presupuestada fija. Si no hubo variación, quiere decir que el presupuesto es igual al real. Y nos dan la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta obtenida en el ejercicio bajo el coste absorbente, que fue de 47.564.000. Con todos estos datos nos piden determinar el flujo físico de unidades, preparar el estado de resultados bajo el costeo variable, preparar el estado de resultados bajo el costeo absorbente y conciliar las diferencias que puedan existir entre las utilidades netas de cada uno de los enfoques. Vamos a comenzar analizando la información que nos presentan y determinando datos que nos sirven para poder darle respuesta a los requerimientos. Vamos a partir del inventario final de productos en proceso que nos relaciona esa tabla del estado de costos valorado al costeo variable para poder determinar el costo estándar variable del periodo actual. ¿Cómo determinamos ese costo estándar variable del periodo actual? Ubicamos el inventario final de productos en proceso de ese estado de costos, que es de 5.490.000, y los vamos a dividir entre las unidades del inventario final de productos en proceso. ¿Dónde encontramos esas unidades? En el primer punto de la información adicional. La producción no terminada al final del periodo está conformada por 2.000 unidades transformadas en un 90% para todos los elementos del costo. Entonces, para el cálculo del costo unitario estándar variable, expresamos esas 2.000 unidades a sus grados de terminación, que es 90%. Recuérdense que cada vez que tengan la esquina en rojo significa que hay un comentario. Se paran sobre la celda para poder leer la indicación que está allí. Que es las unidades allí expresadas de 1800 corresponden a sus grados de terminación. Nos vamos a la barra de fórmulas de Excel y 1800 es el resultado de multiplicarle a 2000 el 90%. Para determinar el costo unitario estándar variable del periodo actual, procedemos a dividir 5.490.000 entre 1.800 unidades, obteniendo así un costo unitario estándar variable del periodo actual de 3.500. Para obtener el costo estándar variable del periodo anterior, procedemos a calcularle al costo unitario estándar del periodo actual el 90%, ya que la práctica nos indica en el segundo punto de la información adicional que los costos estándar variables unitarios del periodo anterior equivalen al 90% de los costos del periodo actual. Acabamos de calcular el costo unitario estándar variable del periodo actual, le determinamos el 90% y eso nos da 2.745, que representa el costo unitario estándar variable del periodo anterior. Con estos datos vamos a proceder a calcular la producción equivalente. ¿Cómo calculamos la producción equivalente? Vamos a ubicar el costo estándar del periodo, este caso por supuesto el costo estándar total, en la tabla que nos presenta la práctica. Nos indica un renglón total costo estándar del periodo, 81.740.000, lo traemos a este análisis. Vamos a dividir ese costo total estándar del periodo entre el costo unitario estándar variable del periodo actual, que es 3.500, para poder hallar la producción equivalente de 26.800.
Estructuramos la producción equivalente para materiales directos y los costos de conversión, recordando que estamos aplicando un costeo estándar y en el costeo estándar la producción equivalente la vamos a calcular a través del método FIFO o PEPS, primeras entradas, primeras salidas, conformada por la producción no terminada al inicio del periodo, más la producción comenzada, terminada y transferida, y la producción no terminada al final del periodo. La producción no terminada al inicio, representada por el inventario inicial de productos en proceso, es de 0. Ya lo habíamos determinado por los datos que no relaciona ese estado de costos bajo el costeo variable. Tenemos el total de la producción equivalente, que es de 26.000, que podemos colocarla en las dos columnas, o es igual para todos los elementos del costo. ¿Por qué? Porque el inventario final de productos en proceso tiene grados de terminación igual para todos los elementos del costo. Nos vamos al punto número 1 de la información adicional, que nos indica que la producción no terminada al final del periodo está conformada por 2.000 unidades transformadas en un 90% para todos los elementos del costo. Estos 1.800 resultan de multiplicar 2.000 por el 90%. Si tenemos el total de la equivalente, tenemos la no terminada al final y la no terminada al inicio es 0, por diferencia hallamos la producción comenzada, terminada y transferida, es decir, 26.800 menos 1.800, 25.000, igual para todos los elementos del costo. Y ya completamos la producción equivalente. El siguiente análisis es el del inventario inicial de productos terminados. Ubicamos los montos en bolívares o el monto en bolívares del inventario inicial de productos terminados que nos relaciona ese estado de costos. Inventario inicial de productos terminados 16.470.000 y lo vamos a dividir por el costo unitario estándar variable del periodo anterior. ¿Por qué del periodo anterior? Porque los inventarios iniciales siempre están valorados a costo de periodo anterior, mientras que los inventarios finales están valorados a costos de periodo actual. Si nosotros tomamos los bolívares del inventario inicial de productos terminados, los bolívares totales o el costo total del inventario inicial de productos terminados, y lo dividimos entre el costo unitario estándar variable, vamos a obtener las unidades correspondientes a ese inventario inicial de productos terminados. Vamos a realizar mismo procedimiento con el inventario final. Ubicamos en el estado de costos bajo el costeo variable el costo total del inventario final de productos terminados, que es de 13.725.000, y en este caso lo vamos a dividir por el costo unitario estándar variable del periodo actual. ¿Por qué? Porque es el inventario final, que es de 3.050. Lo habíamos determinado al inicio de la práctica. Para hallar las unidades correspondientes a ese inventario final de productos terminados, procedemos a dividir 13.725.000 entre 3.500 y obtenemos la cantidad de 4.500 unidades. Otro punto que nos presenta la práctica es el presupuesto de producción expresado en unidades. El presupuesto de producción del periodo anterior es de 27.200 unidades y el presupuesto de producción del periodo actual es de 25.000 unidades. El siguiente análisis que podemos calcular son los costos estándar totales, que los necesitamos para poder costear el estado de resultado bajo el costeo absorbente. Necesitamos los costos estándar totales del periodo anterior y del periodo actual. Para ello, lo primero que debemos hacer es determinar el costo estándar fijo. Partimos del presupuesto de la carga fabril fija o de los costos fijos. En este caso, los costos fijos presupuestados totales son de 17 millones, tanto para el periodo anterior como el periodo actual.
¿Por qué? Porque la práctica nos indica que no hubo variación gasto fijo en el periodo. Quiere decir que la carga fabril real, que los costos fijos reales son iguales a los costos fijos presupuestados. Y hay otro punto allí en la cuarta información adicional que nos indica que las partidas de erogaciones fijas se han mantenido constantes en los últimos periodos. Por eso podemos aseverar que los costos fijos presupuestados del periodo anterior y del periodo actual son iguales y alcanzaron 17 millones. Pero lo vamos a dividir entre presupuestos de producción distintos, ya que el presupuesto de producción del periodo anterior es de 27.200 y del periodo actual es de 25.000. Para hallar el costo estándar fijo, lo que vamos a hacer es dividir el costo fijo presupuestado entre el presupuesto de producción, obteniendo un costo estándar fijo del periodo anterior de 625 y del periodo actual de 680. A ese costo estándar fijo le vamos a sumar el costo estándar variable, que lo determinamos al inicio de la práctica, el costo estándar variable del periodo anterior 2.745 y el costo estándar variable del periodo actual 3.050. De esta forma obtenemos el costo estándar total del periodo, que para el periodo anterior es de 3.370 y para el periodo actual es de 3.730. Vamos a analizar las variaciones del periodo, análisis de las variaciones. Vamos a partir en esta práctica de las variaciones variables, que son las que nos relaciona la práctica en el estado de costos bajo el costeo variable. El penúltimo renglón son las variaciones variables de 1.300.000, que como aparecen en negativo indica que está restando al monto anterior, lo cual se traduce que ese 1.300.000 corresponde a variaciones de naturaleza favorable. Debemos calcular entonces la variación gasto de la carga fabril fija y la variación volumen para poder llegar a las variaciones totales. La variación gasto de la carga fabril fija en la práctica nos indica que es de 0. En el antepenúltimo punto de la información adicional. De todos modos, allí está relacionada variación gasto de la carga fabril fija es igual a la carga fabril real fija menos la carga fabril presupuestada fija, ambas de 17 millones, por lo tanto el total es 0. Calculamos entonces la variación volumen de carga fabril. La variación volumen de carga fabril es el resultado de comparar el presupuesto de producción con la producción equivalente, y esta diferencia en cantidades la vamos a multiplicar por el costo estándar de la carga fabril fija. Ubicamos el presupuesto de producción del periodo, 25.000 unidades, la producción equivalente del periodo, 26.800 unidades, el costo estándar de la carga fabril fija del periodo o los costos estándar fijos del periodo, que son de 680, y procedemos a efectuar el cálculo de la variación. 25.000 menos 26.800 multiplicados por 680 nos da un total de la variación de 1.224.000 de naturaleza favorable. ¿Por qué podemos aseverar que es favorable? Porque nosotros estimamos que íbamos a terminar 25.000 unidades, pero realmente terminamos 26.800, terminamos más. Por lo tanto, esta variación es favorable, ya que los costos fijos los estamos dividiendo entre un mayor número de unidades. Por lo tanto, el costo unitario fijo será menor, que es el que se va a asignar a cada unidad producida en el periodo. Tomamos la variación volumen de carga fabril, la traemos en el análisis, y para llegar a la variación total las vamos a sumar. Recuérdense que vamos a un análisis de abajo hacia arriba para poder llegar
a la variación total del periodo para la empresa Henkel, que es de 2.524.000 de naturaleza favorable. Con estos cálculos, entonces, procedemos a darle respuesta a los requerimientos. El primer requerimiento es el flujo físico de unidades. Recuérdense que el flujo físico se va a referir siempre a las cuentas productos en proceso, productos terminados y costos de ventas. La están pidiendo solamente en unidades, no en costos. Partimos del inventario inicial de productos en proceso, que ya habíamos dicho que es de 0. El inventario final es de 1.800, nos lo da la práctica en el primer punto de la información adicional. El débito a la cuenta de productos en proceso siempre es la producción equivalente, o el total de la producción equivalente, que es 26.800. En esta práctica, como no tenemos inventario inicial, el crédito de la cuenta de productos en proceso corresponde a la producción comenzada, terminada y transferida, que también la tenemos en la producción equivalente de 25.000. Lo que sale de productos en proceso representa la producción terminada del periodo, es decir, el débito de la cuenta de productos terminados. Ubicamos el inventario inicial, que lo habíamos calculado. Vamos a verlo rápidamente. 6.000 unidades. El inventario final de productos terminados es 4.500 unidades. Entonces nos traemos el inicial de 6.000 y el final de 4.500 unidades. Si tenemos el inicial, tenemos el débito y tenemos el final, por diferencia podemos hallar el crédito. Es decir, 6.000 más 25.000 menos 4.500 nos da 26.500. Lo que sale de productos terminados o del almacén de productos terminados corresponde a las unidades vendidas del periodo. Es decir, las que se utilizan para poder calcular o determinar el costo de ventas del periodo. Y con eso le hemos dado respuesta al primer requerimiento de la práctica, que es el flujo de producción en unidades. El segundo punto es el estado de resultado bajo el costeo variable, pero como no nos da la práctica el ingreso por ventas o el precio de venta, no podemos calcular primero este estado de resultado bajo este enfoque. Debemos primero determinar el estado de resultado bajo el enfoque de costeo absorbente, ya que el último punto de la información adicional es la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta obtenida en el ejercicio bajo el costeo absorbente de bolívares 47.564.000. Entonces lo que vamos a hacer es irnos de abajo hacia arriba para poder determinar el ingreso por ventas. Vamos a ver cómo es. La práctica nos está dando en el último punto de la información adicional este dato. Entonces lo que vamos a hacer es irnos de abajo hacia arriba, es decir, así, para poder hallar el ingreso por ventas. Estructuramos el estado financiero, nombre de la empresa, el nombre del estado financiero que trata y la fecha o el periodo para el cual lo estamos levantando. El ingreso por ventas no lo tenemos todavía, lo que tenemos es las unidades vendidas, que son 26.500, pero aún a este punto no tenemos el precio de venta, por lo tanto no podemos indicar cuánto es el ingreso por ventas. Lo dejamos allí pendiente, sabiendo que ese ingreso por ventas corresponde a 26.500 unidades y comenzamos a estructurar el costo de ventas. Recuérdense que estamos empleando aquí el costeo absorbente. Para el cálculo del costo de ventas, comenzamos con el inventario inicial de productos terminados. Las unidades al inicio de productos terminados son 6.000, las cuales las vamos a valorar al costo total para el periodo anterior. Vamos a confirmar.
inventario inicial de productos terminados, inventario final, la producción terminada. De aquí sacamos ese flujo físico de unidades y los costos totales los habíamos calculado previamente, el costo total del periodo anterior 3.370 y el costo total del periodo actual 3.730. Entonces el inicial corresponde a 6.000 unidades al inicio del periodo, valoradas a costo total del periodo anterior de 3.370. Lo multiplicamos 6.000 por 3.370 y nos da un costo total del inventario inicial de 20.220.000. A ese costo del inventario inicial le vamos a sumar el costo de la producción terminada del periodo. Ubicamos las unidades terminadas del periodo, 25.000, que corresponden a la producción comenzada, terminada y transferida, y como está comenzada en este periodo, terminada en este periodo y transferida en este periodo, está valorada a costo total de periodo actual, que es 3.730. Multiplicamos entonces 25.000 por 3.730 y obtenemos un costo total de la producción terminada del periodo de 93.250.000. Si sumamos ambos conceptos, vamos a obtener el costo total de la producción terminada disponible para la venta. A la producción terminada disponible para la venta le restamos el inventario final de productos terminados, ubicamos las unidades del final, las multiplicamos por el costo total del periodo actual y obtenemos un costo total del inventario final de productos terminados de 16.785.000. Si al costo de la producción terminada disponible para la venta le restamos el costo del inventario final de productos terminados, vamos a obtener el costo de ventas estándar. Ese costo de ventas estándar lo vamos a sumar o a restar, dependiendo de la naturaleza de las variaciones, el total de las variaciones del periodo para poder llegar al costo de ventas real. En este caso, las variaciones totales son de naturaleza favorable, por lo tanto las vamos a restar. Variaciones totales de naturaleza favorable. Si al costo de ventas estándar le restamos el total de las variaciones del periodo que son favorables, vamos a obtener el costo de ventas real. Ese costo de ventas real lo comparamos con el ingreso por ventas, que todavía no lo tenemos, y hallamos la utilidad bruta en ventas. La dejamos allí pendiente. A la utilidad bruta en ventas se le restan los gastos de administración y ventas, tanto los fijos como variables. Si se paran en la celda, ahí ven la forma de cálculo de esos costos de administración y ventas variables. Vamos a multiplicar la cantidad unitaria de los gastos de comercialización correspondientes a la parte variable por la cantidad de unidades vendidas, que fueron 26.500. Le sumamos la parte fija de los gastos de comercialización y le vamos a sumar la totalidad de los gastos de administración, que son 13 millones, tanto fijos como variables, para obtener un costo de administración y ventas variable y fijos, costos de ventas totales, de 30.525.000. Y la práctica nos da la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta de 47.564.000. Nos vamos de abajo hacia arriba para hallar la utilidad bruta en ventas, es decir, 30.525.000 más 47.564.000, obtenemos la utilidad bruta en ventas de 78.089.000. A la utilidad bruta en ventas le sumamos el costo de ventas real y obtenemos el ingreso por ventas de 172.250.000. Estos 172.250.000 lo dividimos entre las unidades vendidas de 26.500 y obtenemos el precio de venta del periodo de 6.500 bolívares por unidad.
y de esta forma le hemos dado respuesta al tercer requerimiento, que era calcular el estado de resultados bajo el costeo absorbente. Vamos a darle respuesta al segundo requerimiento, que es el estado de resultados bajo el costeo variable. Colocamos que es variable, por supuesto, el encabezado, el ingreso por ventas, que no va a variar de un enfoque a otro, ya que serán las unidades vendidas, que en este caso son 26.500 por el precio de venta del periodo, de 6.500 para un ingreso de ventas total de 172.250.000. Al ingreso por ventas, en el costeo variable, vamos a restarle el costo de ventas variables. Para ello partimos del inventario inicial de productos terminados. Recuerden que el flujo físico de unidades es el mismo, lo que varía es el costo. Aquí estamos en el costeo variable, por lo tanto vamos a considerar solo los costos variables. En el costeo absorbente es el mismo flujo físico de unidades multiplicado por los costos totales, es decir, variables más fijos. El inventario inicial entonces de productos terminados corresponde a 6.000 unidades valorados al costo variable del periodo anterior de 2.745 para un costo total de el inventario inicial de productos terminados de 16.470.000. A ese costo del inventario inicial le vamos a sumar el costo de la producción terminada del periodo, que son 25.000 unidades correspondientes a la producción comenzada, terminada y transferida, valoradas al costo estándar variable del periodo actual de 3.500 para un costo total de la producción terminada del periodo de 76.250.000, que al sumarla con el costo del inventario inicial de productos terminados, vamos a obtener el costo de la producción terminada disponible para la venta, 92.720.000. A ese costo de la producción terminada disponible para la venta le vamos a restar el inventario final de productos terminados, que serán las 4.500 unidades del final valoradas al costo estándar variable del periodo actual para un costo total del inventario final de productos terminados de 13.725.000. Si al costo de la producción terminada disponible para la venta le restamos el costo del inventario final de productos terminados, vamos a obtener el costo estándar variable. Ese costo estándar variable lo vamos a ajustar por el total de las variaciones variables. ¿Por qué? Porque lo vamos a sumar o a restar dependiendo de la naturaleza de las variaciones. En este caso, las variaciones variables también son de naturaleza favorable. Por lo tanto, en el estado de resultados vamos a restársela al costo de ventas estándar para poder llegar al costo de ventas real variable, 77.695.000. Si al ingreso por ventas le restamos el costo de ventas real variable, vamos a obtener el margen de contribución en manufactura de 94.555.000, al cual le vamos a restar los gastos de administración y ventas variables. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a tomar los gastos de administración, cuyo total es de 13 millones, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de costos que se consideran variables, que es 70%, más los gastos de comercialización variables unitarios de 450 por las unidades vendidas del periodo, que son 26.500 unidades, para obtener unos gastos de administración y ventas variables totales de 21.025.000. Al margen de contribución a manufactura le restamos los gastos de administración y ventas variables y eso nos da el margen de contribución neto, que en esta práctica alcanzó de 73.530.000. Al margen de contribución neto le vamos a restar la carga fabril real fija de 17 millones y le vamos a restar los gastos de administración y ventas fijos. Aquí tenemos el cálculo. Tomamos los 13 millones
que corresponden los gastos de administración por el porcentaje de estos costos que se considera fijo, más los 5.600.000 que corresponden a los gastos de comercialización fijos, como lo indica la práctica, para obtener unos gastos de administración y venta fijos totales de 9,5 millones. Si al margen de contribución neto le restamos la carga fabril real fija y le restamos los gastos de administración y venta fijos, obtenemos la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta bajo el costeo variable, que alcanzó de 47.030.000. Entonces, la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta bajo el costeo absorbente nos dio 47.564.000 y bajo el costeo variable nos dio 47.030. No coincide, efectuamos la conciliación, que es el tercer requerimiento, el cuarto requerimiento. Para determinar esa conciliación, vamos a determinar la diferencia existente entre las dos utilidades. Utilidad neta bajo el costeo absorbente, 47.564.000. Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta bajo el costeo variable de 47.030.000. Las restamos y nos da una diferencia de 534.000. Esa diferencia corresponde a los costos fijos que no fueron incluidos en los inventarios en el costeo variable. Por lo tanto, efectuamos el ajuste considerando la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta bajo el costeo variable de 47.030.000. Le vamos a sumar los costos fijos del inventario final. El inventario final de productos en proceso son 1.800 unidades. Recuérdense que al final del periodo nos quedaron sin terminar 2.000 unidades, expresadas a grados de terminación de 90%, 1.800 unidades, por el costo fijo del periodo actual, porque eso es el inventario final de 680, para obtener un costo de 1.224.000. Mismo procedimiento con el inventario final de productos terminados. Ubicamos las unidades del final para esta cuenta de productos terminados de 4.500 unidades por el costo fijo del periodo, porque corresponde al inventario final del periodo actual de 680 para un costo total de 3.060.000. Le vamos a restar los costos fijos del inventario inicial de las mismas cuentas, productos en proceso y productos terminados. Recordamos que el inventario inicial de productos en proceso es de 0. Para el final ubicamos las unidades al final del periodo, 6.000 unidades, valoradas por el costo fijo del periodo anterior, que es 625 del periodo anterior porque corresponde al inventario inicial. Obteniendo un costo de 3.750.000. Decimos entonces 1.224.000 más 3.060.000 menos 3.750.000 nos da una diferencia de 534.000 que corresponde a la diferencia determinada anteriormente entre la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta, del coste absorbente y del costeo variable. Entonces, a la utilidad neta bajo el costeo variable le sumamos, porque dio positiva, los 534.000 y llegamos a 47.564.000, que corresponde a la utilidad neta antes de impuesto sobre la renta bajo el costeo absorbente. Y de esta forma le hemos dado respuesta al cuarto y último requerimiento de la práctica. Si tienen alguna duda, pueden acudir al foro de dudas del aula virtual, que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su atención.